decía, buenas tardes a todos, tanto a los asistentes aquí en la sala como a los seguidores a través de streaming. Bueno, soy Javier Barrio, médico especialista en medicina de la educación física y el deporte y en alto rendimiento deportivo, y en estos momentos, bueno, pues ejerzo mi labor como responsable de los servicios médicos del Deportivo Alavés, después de años en el Centro de Medicina Deportiva Municipal de aquí de Mendizorroza, en un centro de fisioterapia, Fisio 2, y como responsable de salud en la revista Trail Run. Vamos a intentar esta tarde pues poner un poquito de luz sobre las ayudas ergogénicas en el deporte. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes minutos. No vamos a intentar dar una receta mágica, sino vamos a intentar, como os digo, poner luz y explicar un poquito en qué consiste y cuáles son las recomendaciones más efectivas. Bueno, en primer lugar, comentaros que el aporte de complementos de la dieta con el fin de mejorar el rendimiento es un hecho que de por sí podría definirse como necesario, pero precisa de unos matices y un consenso con el fin de justificar una decisión basada en conocimientos científicos probados. Es decir, toda ayuda ergogénica, al igual que toda suplementación nutricional o toda indicación nutricional o dietética, debe estar basada en hechos científicos probados, no debe ser algo basado en la cultura popular o en el cientificismo. Empezaremos por unas consideraciones científicas sobre los suplementos. Bueno, las bases teóricas del uso de una sustancia, como os decía, han de ser reales, deben residir en estudios probados en modelos similares a los que orienta el producto. Es decir, si estamos hablando de un producto, una suplementación, por ejemplo, de carácter proteico indicado para la fuerza, el estudio en el que se haya probado su eficacia o ineficacia deberá probarse en actividades o en deportistas de fuerza, no en deportistas de resistencia, porque no nos daría unas indicaciones ni unos resultados de acuerdo orientados hacia el uso y la práctica que queremos realizar. Debe existir en todo producto una evidencia científica que apoye su valor ergogénico. No debe ser, como os decía inicialmente, algo basado en la cultura popular o en las costumbres. Los estudios deben estar realizados en humanos, no nos sirven los estudios en animales, en las condiciones apropiadas, tanto de estudio control como de placebo, para distinguir entre lo que puede ser un efecto puramente psicológico del uso de un producto con el efecto real y comprobable. Debe ser un estudio también a doble ciego, es decir, tanto las personas que utilizan el producto como el placebo, así como los investigadores, no deben conocer si estamos realizando el estudio y analizando con el producto o sin el producto, para que no haya interferencias en los resultados del estudio. Debe haber una valoración estadística significativa, es decir, el resultado que nos dé el estudio que hemos realizado tiene que tener unas variables que tengan una consideración estadística. Y, en principio, debería ser presentado en una revista con alto impacto. Las revistas científicas, ya sabéis que a nivel internacional se clasifican en función del impacto que tienen. Hay revistas en las que es más fácil publicar y las revistas en las que es prácticamente imposible publicar, ¿no? Pues si es de estas revistas internacionales médicas de las que es prácticamente imposible publicar, se supone que el estudio es mucho más serio, porque los criterios a la hora de publicar esos trabajos son mucho más estrictos. Bueno, los resultados positivos o esperados pueden ser reproducidos también en otros laboratorios o centros de nivel contrastado. Quiere decir, no que yo realice un estudio en mi laboratorio aquí en Vitoria obtengo unos resultados y que luego estos mismos resultados en el laboratorio de la FDA americana o en un laboratorio a nivel europeo no puedan ser contrastados y no puedan ser realizados de la misma manera, lo cual quiere decir que no tienen validez. Ojo con una cosa: las cualidades, de acuerdo, de un producto siempre pueden ser exageradas por el marketing respecto a los resultados reales de la investigación. Es fácil. Volvemos otra vez a las proteínas, que es algo de uso muy habitual. Creo que a todos tenemos la imagen de una suplementación proteica, sean aminoácidos o sean sueros proteicos, en los que nos aparece pues un deportista con unos músculos increíbles, ¿de acuerdo?, o realizando una actividad de fuerza o velocidad fuera de lo normal. Ninguno vamos a conseguir obtener ese tipo de resultados
si no tenemos una base genética y un entrenamiento detrás. Es decir, no nos tenemos que dejar guiar por el marketing que se hace habitualmente de manera exagerada de algunos productos. Creo que en el tema de la suplementación dietética, como veremos más adelante, hay que ser lo suficientemente serio para dar cosas que son necesarias, que son útiles y que está demostrado su utilidad. El resto es gastar dinero y jugar con nuestra salud. Bueno, unas consideraciones sobre el uso de suplementos. En primer lugar, una dieta adecuada y proporcionada al entrenamiento y al desarrollo de la persona, cubriendo el gasto calórico y sin necesidad de micronutrientes, y la necesidad de micronutrientes, podemos considerarlo directamente como una ayuda ergogénica, es decir, adecuar el consumo en cuanto a cantidad y calidad y cualidad de alimentos y de nutrientes a una persona para la actividad que desarrolla, eso ya es ayuda ergogénica, ¿de acuerdo? Porque no son lo mismo las necesidades de una persona normal que realiza una actividad física moderada que de un deportista de alta competición, con unas necesidades específicas, no solamente por el gasto calórico que realiza, sino por el tipo de actividad que desarrolla. No es lo mismo, como os indico en esa foto, una persona que hace un trail en alta montaña que un deportista que va a correr 100 metros o que un futbolista o que un jugador de waterpolo. Son necesidades completamente diferentes. Sus cualidades físicas son diferentes, a pesar de ser todos atletas de alta competición, pero sus necesidades también lo son. Lo son por la actividad que desarrollan, por el medio en el que se desarrolla y por sus propias cualidades físicas. Los suplementos, entonces, de esa manera, deben consolidar y complementar la dieta para optimizar el rendimiento y la salud. Es decir, en primer lugar tenemos la dieta adecuada con los nutrientes adecuados. Y los suplementos lo que tienen que hacer es aportarnos algo extra, algo que a través de la dieta no podemos aportar respecto a las necesidades que tiene el deportista. Un ejemplo muy claro: cogemos un ciclista, Tour de Francia, 6-7 horas en la bicicleta. Es imposible que encima de la bicicleta y con el tiempo que tienen a lo largo del día, antes y después de la etapa, ingieran 6.000-7.000 calorías, con alimentos, digamos, normales, es decir, de cuchillo y tenedor. Pues tendrán que tomar ciertos productos, bien sean barritas energéticas, batidos, concentrados de algunos nutrientes, para optimizar tanto la cantidad como la cualidad y la calidad de lo que ingieren. Muy importante la organización de la dieta en relación al ejercicio, a la hidratación y al aporte de hidratos de carbono y proteínas. Os advierto, os vuelvo a decir que todo eso se considera suplementación, ¿no? Y sobre todo, por encima de todo, el suplemento no sustituye a la dieta. La base de la nutrición de un deportista y de un no deportista también debe ser una dieta adecuada. Una dieta adecuada en cuanto a macronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas, grasas, de todo tipo, tanto en unas como en otras, ¿de acuerdo? Y a micronutrientes, vitaminas, oligoelementos, minerales. A partir de ahí, vemos unas carencias nutricionales del deportista, vemos qué productos y qué suplementaciones podemos aplicar para optimizar su rendimiento, ¿de acuerdo? Y si es necesario, lo usamos. Si no es necesario, no lo usamos. Dar por dar no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Hay un dicho habitual en el tema de las suplementaciones, por ejemplo, con los suplementos proteicos, que es la meada, ¿de acuerdo?, más cara del mundo. Gente que toma suplementos proteicos y al final lo único que hace es sobrecargar la función renal, eliminando esas proteínas que ha ingerido, pero su músculo no llega a utilizarlas porque no realiza una actividad suficiente como para asimilarlas y que llegue a formar músculo. Entonces, tomar por tomar, y es una sustancia que es eliminable, aunque puede provocar una sobrecarga renal. Hay otras sustancias, la vitamina B, que si la tomamos en exceso, bueno, se elimina y no provoca ningún daño, pero hay otras sustancias que si las acumulamos pueden llegar a provocar un daño, y cosas tan sencillas como algunas vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K, ¿de acuerdo? En exceso son malas también, ¿de acuerdo? En la misma dieta, en la misma línea de que un suplemento no debe sustituir a la dieta, no se excusa hacer una dieta adecuada porque estemos tomando ya una suplementación. Es decir, a ese deportista que hemos visto que tiene un déficit de algo en su alimentación y que le estamos aportando, por ejemplo, vitamina B como suplemento, no tiene que dejar de comer carne roja,
y otra serie de productos, legumbres, ¿de acuerdo?, que tengan vitamina B. Es decir, el que lo estemos suplementando no excusa seguir tomándolo en la dieta. Si lo suplementamos es porque es deficitario o necesario para su rendimiento, pero no excusa el tomarlo de manera natural y habitual en la dieta. Bien. La función del suplemento, como os indico en la diapositiva, no es restaurar los procesos provocados por la falta o exceso de entrenamiento, por la falta de descanso. Una persona que duerme poco, no vamos a restaurar su condición por suplementarle. Tampoco por una mala dieta o un estrés psicofísico, solamente ayuda a soportarlos. Un deportista de alto rendimiento tiene una carga mayor que un deportista que no es de alto rendimiento, y por alto rendimiento no solamente digo un atleta olímpico, un atleta profesional. Hay gente que en su actividad deportiva diaria entrena y rinde como un atleta de rendimiento, es decir, busca rendir, no es un deporte recreativo, sino tiene un fin. La persona que vaya a preparar el Ironman aquí en Vitoria, o que vaya para preparar los Iruendiak, o que juegue en un equipo de tercera división de fútbol, o en primera división femenina de baloncesto, al final está buscando un rendimiento. Y dentro de ese rendimiento es importante el entrenamiento, es importante la asimilación de ese entrenamiento, resistir esas cargas. Al final, una carga de entrenamiento lo que supone es un estrés para el organismo responde ante ese estrés con una mejora física y una mejora de las cualidades. La suplementación nos ayuda a soportar esas cargas de tal manera que el organismo responda mejorando, pero no nos hace mejorar por sí solo. Si tenemos una sustancia que nos hace mejorar por sí sola, ya no estamos hablando de suplementación, estamos hablando de dopaje, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, el buscar mejorar por una vía que no nos ayude, sino que nos ayude a mejorar por sí sola, estamos hablando de dopaje, cosas totalmente diferentes. Hay sustancias que a lo largo de la historia han ido entrando y saliendo de lo que es la lista de dopaje. La cafeína ha habido veces que ha estado dentro de la lista, ha habido veces que ha habido una cantidad permitida, y ahora mismo la cafeína es simplemente una sustancia en estudio, una sustancia de seguimiento. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que realmente no es perjudicial para la salud en determinadas cantidades, no aumenta de manera artificial el rendimiento, sí que mejora a soportar algunas condiciones del ejercicio físico y nos puede ayudar a mejorar en cierto aspecto alguna condición, pero no es una ayuda externa que mejore por sí sola el rendimiento. Es más, si tomamos demasiada cafeína, por poner ejemplo, incluso puede ir en contra de nuestro rendimiento. Y sobre todo, una suplementación debe tener una prescripción facultativa. Quiero decir con esto que se debe suplementar lo que se necesita y tiene que estar guiado por un facultativo, sea un médico, sea un nutricionista, ¿de acuerdo?, que sea experto en la materia, que sepa cuáles son las necesidades de ese deportista y que sepa cómo ha de suplementarse. Por otro lado, algo que a mí me gusta siempre recalcar con las suplementaciones, debe provenir de empresas con criterios de envasado y composición dentro de la legalidad en la salud y en el deporte. A poder ser, los productos que utilicemos deben ser productos con una trazabilidad, que sepamos de dónde vienen, cómo se han transformado, cómo se han producido, cómo se han envasado y cómo llegan a nosotros. No es lo mismo tomar sustancias que provengan de productos transgénicos que productos que vengan de productos naturales, ¿de acuerdo? El efecto sobre la salud puede ser diferente. No es lo mismo una proteína que venga de un suero lácteo que una proteína que venga de un tejido animal, que venga de la carne, y una carne que no sea controlada, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que saber en todo momento qué es lo que nos están dando. Importante. Por dos razones: por mantenimiento de la salud y por confianza del propio deportista y la persona. Tener en cuenta que siempre lo que hemos de buscar es la salud, rendimiento y salud. Tienen que venir siempre unidas. Lo que os decía, debe tener una trazabilidad y una certificación en su obtención. Bueno, ¿qué es un suplemento? Estamos hablando de suplementos, pero ¿qué es un suplemento realmente? Bueno, pues es simplemente un aporte extra de la dieta, ¿de acuerdo?, con el fin de complementarla. ¿Para qué? Bueno, pues para alcanzar los requerimientos producidos por el exceso de utilización o por las características de la sustancia en cantidad superior a la administrada con la dieta, favoreciendo la salud y el rendimiento óptimo.
¿Qué suplementamos? Aquello que es deficitario. ¿Y por qué es deficitario? Porque no lo ingerimos o porque lo utilizamos en exceso. ¿De acuerdo? Aquí en la península había una zona que era las Urdes, que históricamente era deficitaria en la alimentación en yodo. No hablando ya dentro del deporte, sino dentro de la salud. Y la gente tenía bocio, tenía un hipotiroidismo y tenía bocio. Se empezó a suplementar, la gente dejó de tener bocio. ¿De acuerdo? Eso es un suplemento de cara a la salud. En el deporte nos encontramos ante lo mismo. Tenemos algo que es deficitario dentro de nuestra alimentación, hay que suplementarlo. Pero también tenemos cosas que consumimos en exceso. Un deportista de fuerza cataboliza más proteínas que un deportista de resistencia, en principio. Entonces deberemos suplementarlo con proteínas. Pero el de resistencia también cataboliza proteínas cuando se extiende el entrenamiento, cuando ya no utiliza solamente los hidratos de carbono y las grasas como sustancia energética, sino que tiene que tirar también de las proteínas y el metabolismo proteico para obtener energía. También necesitará proteínas. Pero no porque sean deficitarias en su dieta, sino porque tiene un consumo extra. ¿De acuerdo? Un suplemento puede contener cualquiera de los elementos de la nutrición, tanto macro como micronutrientes. Es decir, puede ser hidratos de carbono, pueden ser grasas, cualquiera de sus formas, pueden ser proteínas, pueden ser vitaminas, pueden ser sales minerales. ¿De acuerdo? Todo ello son suplementos. Y también pueden ser sustancias que no sean ninguna de ellas. Pondría, por ejemplo, ahora algo que está muy en boga, la utilización de la cúrcuma dentro del... La cúrcuma es una especia tradicional dentro de la cocina indoasiática, ¿de acuerdo? Se está utilizando no solamente en el deporte, sino también en pacientes con tratamientos para el cáncer, porque tiene un poder antiinflamatorio enorme, rebaja la inflamación del músculo después de la actividad física de una manera muy efectiva. Y no es ni un macro ni un micronutriente habitual en nuestra dieta, ¿de acuerdo? En los indoasiáticos sí, porque le echan cúrcuma a casi todos los alimentos, ¿de acuerdo? Pero también es una suplementación, que quedaría un poquito fuera de esa definición a nivel nuestro. ¿Cómo clasificamos esos suplementos? Bueno, pues una clasificación que estaría dentro de las clasificaciones habituales, como os indico aquí abajo, ¿de acuerdo? Las clasificaciones más habituales sobre suplementos son la de la Sociedad Internacional de Nutrición, la del Instituto Australiano del Deporte, ¿de acuerdo? Que tiene una página web maravillosa, no solamente hablando de suplementaciones, sino hablando de entrenamiento, hablando de recuperación, hablando de lesiones, es una web abierta al mundo, y la de Natural Standards. Bueno, pues esta clasificación que aparece ahí, ¿de acuerdo?, está basada en todas esas clasificaciones habituales. Serían los suplementos aparentemente efectivos, los posiblemente efectivos, aquellos que están pendientes de resultados en los estudios realizados y aquellos que aparentemente son inefectivos, es decir, que no tienen ningún efecto ni positivo ni negativo. Bueno, los utilizables, pues los utilizables serían los aparentemente efectivos, es decir, aquellos que en los estudios de investigación desarrollados parece que tienen, se ha demostrado en esos estudios que tiene un efecto positivo sobre el rendimiento, y algunos de los posiblemente efectivos, de esos que están un poquito en duda, parece que sí, pero no hemos acabado de demostrarlo. Bueno, pues son utilizables, ¿no? Y utilizables en su más amplia expresión serían algunos de ellos, es decir, que podemos suplementar a todo el mundo. Imaginaros un suplemento polivitamínico, está demostrado, es aparentemente efectivo y lo podemos utilizar en toda la población deportiva, ¿de acuerdo? Siempre que no hay un exceso que pueda provocar problemas, una suplementación con un polivitamínico lo puede tomar todo el mundo, sin hacerse ninguna analítica, sin más, simplemente por el hecho de realizar una actividad mayor a la normal. Estarían los utilizables de manera personalizada. Yo realizo un estudio analítico de alguien, veo que tiene un déficit, por ejemplo, de hierro y le puedo suplementar con hierro. Si no tiene un déficit de hierro, ¿para qué le voy a suplementar con hierro? ¿De acuerdo? Y estarían los no utilizables de momento. Dentro de esos aparentemente efectivos, pues hay algunos estudios que dicen que, bueno, pues que de momento no parece necesario utilizarlos porque está un poco en entredicho su uso. Y luego tenemos los no utilizables, que son los pendientes de resultados, aquellos que todavía no hay un resultado concluyente que diga son efectivos, y los que en los estudios realizados pues parece ser que es como es un vaso de agua,
o menos todavía, que son aparentemente inefectivos. Los utilizables, ¿qué condiciones deben tener? Pues primero deben funcionar. Si no funcionan, bastante estamos arreglando. No deben ser perjudiciales para la salud, naturalmente. Si algo me mejora mi rendimiento, pero me está empeorando mi salud por otro lado, pues no sería utilizable. Y naturalmente debe ser legal, Si está en la lista, no lo usamos. Sabéis que positivo da aquello que está en la lista, tanto sustancias como métodos. Y eso varía. Hay sustancias que, aún no estando en la lista, están en entredicho. Yo personalmente no las uso con un deportista. Hay gente que, bueno, como es legal, las puede usar. Pero también está un poco la ética de cada uno a la hora de realizar las cosas. Bueno, os pongo ahí, ¿no? La diapositiva está. Al final, una suplementación no debe ser una papilla, una tortilla de pastillas. Tenemos que empezar, vuelvo a recalcaros un poco por ir recordándoos a lo largo de la charla ciertas cosas. Lo primero es la alimentación, una nutrición equilibrada, y luego suplementar aquello que sea escaso o aquello que utilicemos en exceso, ¿de acuerdo? Pero una alimentación sana como una manzana, lo esencial. Bueno, no sé si vais a ver muy bien desde allí. Aquí habla. Estas tablas que os enseño están sacadas también de otra guía muy útil, que es la guía de suplementación dietética del Fútbol Club Barcelona. La tienen publicada en su página web, ¿de acuerdo? El Fútbol Club Barcelona, en colaboración con la clínica de Doha, de medicina del deporte, que es una de las clínicas en estos momentos más importantes a nivel mundial, sobre todo en investigación, tienen dos guías publicadas muy interesantes. Una es la de ergogenia, la de suplementación dietética, ¿de acuerdo? Y otra es la de lesiones musculares. Bueno, pues en este caso, la guía de suplementación que siguen ellos es la misma que seguimos dentro de la Asociación Española de Medicina del Deporte y dentro de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Exactamente igual, que es la que publica el Fútbol Club Barcelona. Tendríamos, como os decía, aquellos elementos utilizables o permitidos, ¿de acuerdo? Que en otra clasificación sería la del estándar internacional, serían los aparentemente efectivos. En Natural Standard, pues unos criterios de evidencia a nivel de sus estudios, y en el Instituto Australiano con otra serie de criterios, pero todos son dentro de los utilizables o permitidos. Los utilizables a valorar en cada decisión serían aquellos que hemos dicho vale utilizar independientemente, pues serían posiblemente efectivos, que a nivel de Natural Standard son en categoría B, pues resultados aceptables o buenos, y dentro de los criterios del Instituto Australiano, pues los que están en consideración. Y los no utilizables, pues dentro del ISNSN, los pendientes de resultado y los aparentemente inefectivos. En el Natural Standard, aquellos que están controvertidos, los que tienen efectos negativos y los que tienen importante evidencia científica negativa o hay ausencia total de evidencia, es decir, la palabrería pura y dura. Y dentro de los criterios del Instituto Australiano, pues los controvertidos y los prohibidos. Veis que al final en la clasificación que os he puesto inicialmente están incluidos las principales clasificaciones que hay de suplementos a nivel mundial. Que unos los clasifican de una manera, otros los clasifican de otras, pero al final estamos hablando todos de lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, según esta clasificación, vemos aquí, por ejemplo, a nivel de lo que son las vitaminas y algún antioxidante como la coenzima Q10, pues vamos a ir, por ejemplo, vamos a coger la vitamina C. La ingesta recomendada diaria sería 60 miligramos. El Natural Standard nos habla de suplementaciones de 2000 miligramos. ¿Por qué? Pues porque participa en diferentes procesos metabólicos a nivel de la absorción de hierro, de la síntesis de otras sustancias, en diferentes aspectos de la inmunidad. Tiene la indicación en el deporte es posiblemente efectivo, y dentro de esta clasificación que os decía, que es la que utilizamos en la Asociación Española de Medicina del Deporte, que es la misma del Fútbol Club Barcelona, pues sería una categoría 1B, ¿de acuerdo? Es decir, la podríamos dar de manera individualizada, no hay que suplementar a todo el mundo con vitamina C, ¿de acuerdo? Hay que verlo de manera individual en cada momento del año, Pues probablemente si estamos teniendo una gran actividad física con un gran estrés oxidativo, o estamos ante una enfermedad infecciosa respiratoria, o queremos prevenir resfriados en invierno, pues entonces sí suplementamos con vitamina C. En el resto del año, de la temporada, no sería necesario.
¿Por qué? Bueno, pues fijaros, la vitamina C, que es algo tan usual, si nos pasamos en su suplementación, puede llegar a provocar cristales a nivel renal. La vitamina C puede cristalizar y darnos un problema. Vale, yo he visto pacientes con cristaluria por vitamina C, por exceso. Algo tan sencillo como eso, que vamos, que lo podríamos tomar todos día a día pensando que es algo totalmente sano y que podemos tomar 50 gramos al día. Pues no, tiene sus cantidades y sus utilidades. Si vamos, por ejemplo, a la vitamina B12, a la cianocobalamina, bueno, pues la ingesta recomendada diaria sería 2 picogramos. Natural Standard no define la necesidad diaria, pues actúa como coenzima en la formación del ADN y de la serotonina y tiene un importante aspecto en la formación de los glóbulos rojos y de las proteínas. Mejora también en ciertos aspectos la conducción nerviosa a nivel de la placa motora, es un buen recuperante a nivel de fatiga muscular. A nivel del SSN pues sería una categoría C, es decir, aparentemente efectivo, y a nivel de la clasificación nuestra de medicina de deporte, bueno, pues hablaríamos de una categoría 1B, es decir, individualmente la podemos suplementar en ciertos momentos de la competición, pero programada de manera individual. No es decir, a un equipo entero de baloncesto vamos a tomar todos vitamina B porque sí, ¿de acuerdo? Hay que ver por qué. Nos vamos a otra sustancia bastante usada, como es la coenzima Q10. No hay una ingesta recomendada diaria, marcada. Naturalmente, Natural Standard tampoco define una cierta cantidad. Es un antioxidante que participa en la bioenergética mitocondrial. Es decir, junto con otras sustancias, como la vitamina E, la vitamina C, actúa como coenzima para funcionar como antioxidante ante el estrés oxidativo del organismo provocado por el ejercicio. Es un antioxidante muy potente y muy utilizado en el deporte. Ya veis que incluso en el grado ISSN hablamos de un grado B frente al grado C, que estábamos hablando de la vitamina C y la vitamina B. Es aparentemente efectivo y que podemos suplementar de manera individual en ciertos momentos de la competición, pero tampoco hacerlo de manera general. Sería un grado 1B. Como veis, vitaminas y antioxidantes no tenemos ningún grado 1A. Y sin embargo, os he dicho antes, esto tiene sus variaciones, porque alguien que practica un deporte de manera habitual, con un impacto sobre su gasto y su actividad física diaria mayor a lo habitual, no pasa nada porque tome un polivitamínico. No de continuo a lo largo de la temporada, pero sí pues tomar un mes, descansar unos días, volver a tomar. No tiene por qué provocar ningún problema y puede resultar positivo. Eso sí, si hacemos una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas, pues probablemente estamos, ¿de acuerdo?, suplementando de manera natural todas estas sustancias. Nos vamos a otras sustancias, como son los minerales. Vamos a coger alguno, por ejemplo, el hierro. El hierro en hombres 12 miligramos al día, mujeres 15, recomendaciones de Natural Standard 45 miligramos. Es un componente de la hemoglobina y de diversas enzimas. No tiene ninguna función salvo en aquellos depósitos donde tengo una depleción de aquellos deportistas, donde hay una depleción de sus depósitos. Existe una guía de tratamiento para la administración del hierro. ¿Grado de credibilidad por el ISSN? Un grado A. Naturalmente que el hierro es beneficioso, ¿de acuerdo? Y que tiene un efecto positivo. La indicación en el deporte, como os he dicho, solo si se precisa y de manera individualizada. Es decir, yo hago una analítica a un deportista, veo que tiene unas cantidades moderadas o no suficientes de hierro y le suplemento con hierro. A un deportista que sus niveles de hierro, sus niveles de sidremia, ¿de acuerdo?, de ferritina y de transferrina son normales, no tengo por qué suplementarle con hierro. No voy a obtener ningún beneficio por encima de no tomarlo. ¿Vale? Vamos a ir al magnesio, una sal mineral muy en boga por el tema de pues la recuperación y los calambres musculares. Recomendación en hombres, 400, en mujeres 350, Natural Standard, no te dice ni cuánto, no hay una cantidad definida. La mayoría de los suplementos de magnesio llevan 300 miligramos, por comprimido efervescente, por toma en polvitos, lo que sea, ¿de acuerdo? La cantidad que marca la mayoría de los laboratorios son 300 miligramos por toma. ¿Qué aseguramos con eso? Pues aseguramos tener una toma suficiente. Si tomamos 300, a nada que por alimentación estemos tomando algo más, ya estamos con las cantidades necesarias.
Bueno, pues activa enzimas relacionadas con la síntesis proteica y otras con reacciones metabólicas del organismo. Se encuentra unido al calcio y al fósforo, formando tejido óseo, y actúa en las reacciones de la molécula almacenadora de energía, como es el ATP. ¿Qué pasa? Que el magnesio disminuye con el ejercicio intenso y duradero. Deporte. Y su efecto en el deporte es controvertido. Estudios bien controlados indican que el suplemento no mejora el rendimiento en deportistas sin deficiencia, aunque otros indican lo contrario. Es decir, hay estudios publicados, ¿de acuerdo?, irreproductibles, como os decía al principio, en revistas de alto impacto, que dicen que la suplementación con magnesio es positiva, y hay otras que dicen que ni sí ni no. ¿Vale? ¿Por qué nos darán esos resultados? Pues porque probablemente la población estudiada es diferente, el deporte es diferente y la manera de suplementarlo es diferente. Es decir, porque no todos en los estudios hablan de lo mismo. ¿De acuerdo? Ni es lo mismo estudiar a un deportista finlandés que hace esquí de fondo, ¿de acuerdo?, que a un maratoniano que vive en Badajoz. Son cosas diferentes. Clima, actividad muscular, y decimos, no, los dos son de alto rendimiento, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a otra sustancia, por ejemplo, el sodio. Bueno, 500 miligramos al día, en alimentación natural estándar, entre 2,3 gramos. Pues como el potasio, actúa en el balance de los fluidos de los tejidos y el equilibrio hidroeléctrico, es decir, actúa para regular la hidratación. Interviene en procesos de transmisión nerviosa, se pierde con el sudor excesivo y disminuye en la hiperhidratación. Cuidado con el sodio. Problemas del sodio nos puede dar hiponatremias. Se han visto hiponatremias en corredores de maratón y deportistas de alta de resistencia. Una hiponatremia puede provocar problemas muy graves que pueden llegar incluso al coma. Es decir, el exceso de toma de sodio en las bebidas de reposición, ¿de acuerdo? Puede provocar, el exceso de sodio no, el exceso de líquido con poca toma de sodio en las bebidas de reposición puede provocar hiponatremias. Es decir, tenemos más líquido que concentración de sodio en nuestros líquidos corporales, y eso es un problema. Puede llegar a provocar edemas, edemas incluso a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Una hiponatremia puede llevar al coma y a la muerte. De vez en cuando, sobre todo en maratones populares, se dan casos de hiponatremia. Y son situaciones graves. Es más grave la hiponatremia provocada por una hiperhidratación con déficit de sodio, ¿de acuerdo?, que la deshidratación por sí. Más difícil de recuperar. El grado de fiabilidad del ESSN, pues un grado C, aparentemente efectivo. ¿Y hay que suplementarlo? Bueno, pues depende de quién. Alguien que realiza una actividad de larga duración en un medio en el que se suda mucho y que habitualmente tiene una transpiración alta, pues habrá que darle sodio. Alguien que transpira poco, que está realizando actividades pues a una temperatura de 12-13 grados, ¿de acuerdo?, y su actividad dura media hora, pues igual no hay que suplementarle ese sodio. Bueno, entramos en otras sustancias, por ejemplo, los aminoácidos ramificados. Veis que no hay una ingesta recomendada diaria. Los grados D sería un grado C, probablemente efectivo, suplementar de manera individual. ¿Os dais cuenta? Todas estas sustancias relacionadas con las proteínas, suplementos, complementos nutricionales, que se mejora, que se suplemente, que se considera que mejoran el estado de salud o el rendimiento del deportista en correspondencia con la evidencia científica o valoración. ¿De acuerdo? Bueno, pues los aminoácidos ramificados, la carnitina, la creatina, la cafeína, como os decía, la cafeína, sustancia. ¿Mejora? Bueno, pues un grado B, solo si se precisa en determinadas situaciones. Lo damos de manera individual. Los ácidos omega 3, tan publicitados en ciertos alimentos, no solamente en suplementaciones. Bueno, la evidencia nos dice que hay una evidencia, naturalmente, que son positivos y que favorecen la salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Y los estudios nos dicen que son posiblemente efectivos, pero los damos solamente si se necesitan en determinadas situaciones, es decir, cuando tenemos un estrés físico muy muy importante, o cuando la alimentación que seguimos, de acuerdo, es deficitaria en esos ácidos omega 3. Pero si realizamos una alimentación adecuada, acordaros lo que os decía al principio, la alimentación orientada, marcada en sus cantidades, en sus cualidades, es la primera suplementación nutricional.
Los suplementos, como os pongo ahí, también pueden ser peligrosos. ¿Qué peligros pueden tener? Pues puede ser que no contenga la cantidad o incluso el producto que se espera haber adquirido. Es decir, os decía, importante saber de dónde vienen, cómo los han fabricado, quién lo fabrica, cómo lo envasan, si tiene un registro sanitario nacional. Si el producto es importado, dependiendo de qué países, no tienen por qué declarar todo lo que contienen. Es decir, puede ser que nos estén metiendo gato por liebre, y puede ser que el gato no sea lo que nos dicen, o puede ser que el gato esté prohibido. Los dos peligros, ¿de acuerdo? Pueden contener sustancias contaminantes o aditivos introducidos voluntariamente, que ocasionen lo que os digo, un control de dopaje positivo. ¿Cuántas veces hemos oído un deportista que ha comprado unas barritas en Estados Unidos o que le han traído unas proteínas, unos hidratos de carbono de China, ¿de acuerdo?, que ha tomado eso y que ha dado positivo? ¿Por qué? Porque su fabricación no está controlada, ¿de acuerdo? Es decir, no están obligados por la legislación nacional en el país en el que se fabrican o que se producen a declarar todo lo que contienen. En Europa sí. En Europa se está, por legislación, todo lo que contiene una suplementación dietética debe figurar en el etiquetado. Y es más, hay certificaciones, como aquellas certificaciones que indican que no provienen de productos transgénicos, que no tienen sustancias dopantes, ¿de acuerdo?, que aparecen en muchos productos. Es decir, un laboratorio que se preocupa en obtener esas certificaciones, que al final son como las ISOs de las empresas, ¿de acuerdo?, es un producto fiable, porque sigue unos controles de calidad que nos indica que es un producto fiable. Bueno, pueden producir también efectos colaterales indeseados en algunos individuos por su propia idiosincrasia, procesos alérgicos, intolerancias digestivas. Imaginaros que estamos hablando de un suplemento de proteína que viene de un suero de la leche y lo toma un alérgico a la lactosa. La hemos liado. Cuidado con eso. Podemos también tomar dosis o pautas incorrectas, que pueden tener efectos secundarios propios de la sustancia administrada o indeseados. Lo que os decía, tomar proteínas en exceso en alguien que no las va a utilizar. La sobrecarga proteica, problemas. Administrar demasiada vitamina C, puede cristalizar en el riñón, problemas. Luego, algunos suplementos tomados en exceso limitan la absorción de otros nutrientes esenciales, la cafeína y hierro. El exceso de cafeína disminuye la absorción del hierro. Cuidado. Y algún deportista puede llegar a confundirse y creer que su rendimiento o estado de forma depende del suplemento, cuando en realidad depende de su planificación del entrenamiento y sobre todo de su calidad como deportista. ¿Vale? Es decir, un suplemento no va a convertir un burro en un caballo de carreras. Nunca. Eso se llama de otra manera y tiene un nombre que es doping. ¿De acuerdo? Y luego, lo que va bien para uno no necesariamente funciona bien en otro, sino que puede hasta perjudicarle. Aquello del boca a boca de, joder, estoy tomando esto que es cojonudo, me han dicho que va fenomenal. Y sí, pues está basado en estudios científicos publicados en las mejores revistas del mundo, pero no es lo que tú necesitas, chaval, porque es que te lo está recomendando un maratoniano y tú eres corredor de 100 metros. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, dentro de esta guía que os estoy enseñando, la del Barça, pues ellos tienen y publican y hacen público pues qué utilizan en los diferentes equipos. En este caso, en los equipos profesionales, pues utilizan bebidas deportivas categoría 1A, es decir, lo utilizan todos, pues las bebidas mal llamadas isotónicas, porque la mayoría no son isotónicas, habría que llamarlas bebidas de reposición, es más correcto, porque ya no me importa que sean más o menos isotónicas, que tengan más o menos sales o más o menos glucosa, son de reposición. ¿Por qué? Porque tienen sales minerales, tienen hidratos de carbono y algunas incluso tienen aminoácidos. Luego son bebidas de reposición. Bueno, pues son utilizables en todos. Complementos como hidratos de carbono, batidos, geles, barritas, pues también utilizables en todos. Complementos proteicos, en función de la actividad que desarrollemos. Un polivitamínico mineral, lo que os decía, es efectivo, es utilizable en todos ellos. Un antioxidante con vitamina E y vitamina C e incluso la coenzima Q10 que os decía, es utilizable. ¿Por qué? Pues porque los estudios nos dicen que es posiblemente efectivo y nos va a disminuir el estrés oxidativo del organismo provocado por el ejercicio. Los omega 3, porque va a mejorar la salud a nivel cardiovascular y la recuperación muscular, pues también es utilizable a nivel de todos ellos. Y los probióticos, ¿por qué? Pues porque mejoran la defensa inmune.
En el último artículo que he publicado yo en la revista hablo un poquito de las verdades y mentiras de todas estas sustancias para mejorar la inmunidad, vacunas, vitamina C, la jalea real, los probióticos, y ahí indico, ¿de acuerdo? Los estudios más recientes están casi al 50% a favor, 50% en contra de que los probióticos mejoren, de acuerdo, la inmunidad. Hay estudios que dicen que con los probióticos mejora la inmunidad y otros que nos dicen que la toma de probióticos no aumentan, de acuerdo, la tasa de inmunidad. Pero bueno, la mayoría de los estudios nos dicen que son efectivos, luego son utilizables. ¿De acuerdo? Y luego lo que ellos utilizan en los equipos profesionales. Hemos dicho, es diferente el deporte amateur o el deporte en categorías inferiores, ¿de acuerdo?, de un deporte profesional de alto rendimiento. Aquí no vamos a hablar de consideraciones generales y de que lo damos a todos, que son suplementaciones sin riesgo aparente, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de sustancias que, dadas de manera correcta, son sustancias que mejoran la adaptación y la recuperación ante el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Pero hay que darlas de manera individual. Pues tenéis el calcio y la vitamina D3, la cafeína, la creatina, el magnesio, triptófano, aminoácidos ramificados, la coenzima Q10, ellos la meten en este grupo, ¿de acuerdo? Los flavonoides, glucosamina, el hierro, la melatonina, los nucleótidos, ¿de acuerdo? Son sustancias dentro de la categoría 1B, y con evidencia científica A, B o C, nunca la D. La D, acordaros que era la palabrería, era la del señor aquel que iba en el oeste, ¿de acuerdo?, con el carromato de madera vendiendo sus productos. Bueno, seguimos dentro de la misma tabla. Bueno, pues la betalanina, bicarbonato sódico, fosfato sódico, la glutamina, ribosa, flavonoides, que en este caso serían categoría 1C, dentro de los no utilizables de momento. Bueno, ellos meten la betalanina en la no utilizable de momento, y os diría que a nivel del deporte la betalanina es uno de los suplementos más utilizados en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí hay estudios, de acuerdo, que nos dicen que es efectivo su uso, no su uso de manera puntual, sino su uso de manera continuada, porque mejora la adaptación, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la adaptación del músculo ante el ejercicio físico, es decir, mejora la tolerancia al ácido láctico y soportar ciertas cargas de entrenamiento, ¿vale? Tiene sus efectos secundarios, que no adversos, con lo cual hay que controlar siempre la cantidad de lo que tomamos. Y bueno, y otras sustancias que ellos en principio indican que no utilizan. Dentro de lo aconsejado, pues a los equipos base, que sería pues a los chavales, pues las bebidas deportivas, los complementos, los polivitamínicos y el calcio y vitamina D3 en edades de crecimiento, bueno, pues porque mejora salud y rendimiento, pero de manera personalizada siempre, incluido dentro o no dentro del polivitamínico. Otras consideraciones al respecto. Bueno, pues además de lo dicho, de esos productos que vienen ahí con unas investigaciones recientes, hay otros productos que no están incluidos en esta guía, pero que sí hay investigaciones recientes, que están publicadas, que son constatables, y que ha habido estudios realizados en diferentes medios que nos dan los mismos resultados. Y que también podrían estar ahí. También tenemos que tener en cuenta otros aspectos a la hora de suplementar, como puede ser la palatabilidad de los suplementos. Sobre todo en los suplementos como son las barritas, los geles y los batidos, porque al final cuando estamos tomando una cápsula de un polivitamínico se lo tragamos y ni sabe ni bien ni sabe mal, pero un batido puede saber muy mal o puede saber muy bien. Si es muy bueno porque su composición es muy buena y nos ayuda a recuperar muy bien del ejercicio, igual convencer a un deportista individual, ¿de acuerdo?, o a un pequeño grupo que va a mejorar su recuperación después del entrenamiento o después de la competición y que va a ser positivo para su rendimiento, pues es fácil, pero convencer a un equipo de 25 personas es más difícil, ¿vale? Entonces tenemos que buscar también que sea agradable al paladar. Eso, cada laboratorio pues lo trabaja más o lo trabaja menos. Yo es algo que siempre tengo en cuenta cuando pauto una suplementación pues para un deportista, pues ver un poco lo que os he dicho. Por un lado, sobre todo la trazabilidad del suplemento, es decir, que sea algo
primero, que no esté dentro de la lista. Segundo, que sea positivo para el deportista a nivel de su recuperación y a nivel de su rendimiento. Indicarlo puede ser de manera individual y dentro de todo eso también que tenga una buena palatabilidad, es decir, que sea agradable tomarlo. Y ante todo, pues tener en cuenta la salud del deportista. Eso debe ser nuestra meta, por encima incluso del propio rendimiento. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería comentar. Es decir, si alguno venía aquí con la idea de que íbamos a dar una receta mágica sobre qué es lo que debemos tomar o no, veis que no es así. ¿Por qué? Porque la suplementación no es algo que se pueda dar de manera genérica. La suplementación, como os he dicho desde el principio y vuelvo a recalcar, es eso, es algo que es un suplemento a la dieta y que hay que mirarlo de manera individualizada y que la tiene que indicar un profesional, un médico, un nutricionista, de acuerdo, que realice un estudio de la dieta y de la actividad física que desarrolla cada deportista y que lo haga de manera individualizada. Sin más, daros las gracias y bueno, pues iniciar si queréis el turno de preguntas, dudas, y ahí sí que os intentaré contestar a lo que me planteéis. Cuando has planteado en las tablas, cuando se habla de las cantidades recomendables diarias, ¿en base a qué se establecen? A ver, la ingesta recomendada diaria son unas tablas, ¿de acuerdo? Las IDRs, que hay un estamento a nivel, por un lado hay un estamento a nivel europeo, otro estamento a nivel americano. En algunas sustancias coinciden, en otras no. Y están realizadas en cuanto a una población tipo, ¿de acuerdo? Habitualmente no deportista, esa ingesta recomendada diaria, para que esa cantidad de ese macro o ese micronutriente sea el adecuado para esas características de un individuo tipo, que podría ser un hombre de 35 años, 75 kilos, ¿de acuerdo?, que viva en una cierta localidad. Es igual, las ingestas recomendadas diarias son tablas. Os pondría un ejemplo, por ejemplo, de algo que no es una ingesta, para que veáis un poquito que a veces las tablas están bien hechas y a veces mal hechas. Las tablas que hemos utilizado a nivel de los índices de crecimiento de los niños en este país, hasta hace pocos años, eran las de la Fundación Orbegozo del año 68, creo recordar, que estaba hecha con una población del año 68 de 500 niños en Bilbao. Y eso se utilizaba en toda España. En Cádiz, en Murcia, en Santiago de Compostela, pero es que se ha utilizado en el año 2000, y estábamos hablando de niños de los años 60. Ahora las tablas son unas tablas nuevas, pero como toda tabla está realizada en una población estándar. Entonces, esas recomendaciones no han de ser nunca las mismas para una persona que vive en Finlandia que para una persona que vive en Jerez. Pero es una pauta. Siempre dentro de la salud, es decir, quiere decir que por debajo de esa cantidad puede tener la persona problemas de salud y si supera esa ingesta podría tener problemas por exceso en algunas sustancias. Naturalmente un deportista siempre tiene mayores necesidades de algunas de las sustancias que la ingesta recomendada diaria. ¿Vale? Pregunto yo, ¿alguno de vosotros toma habitualmente alguna suplementación? Así como simplemente a mano alzada lo podemos hacer. ¿Tú tomas de vez en cuando alguna suplementación? Sí, proteína y creatina. Proteína y creatina. Sí, para entrenar fuerza y crossfit. ¿Qué haces de deporte, por ejemplo? Crossfit y fuerza. Haces crossfit y fuerza. ¿Quién te indica la toma de esa creatina, de esa proteína? Nada, yo investigando así. Tú investigando por ahí. Sí. ¿Profesionalmente qué te dedicas? ¿Qué eres o qué has estudiado? No estoy estudiando el grado superior de dietética. De dietética. Bueno, pues eres una persona que se está formando en ello, ¿vale? Sabes que las ingestas recomendadas tanto de proteína como de creatina, bueno, para la creatina está más estandarizado, ¿no? Cuando haces una dosis de choque, que puede ser más o menos 3 gramos por kilogramo de peso, o cuando haces una dosis de mantenimiento, que puede andar alrededor de los 3 gramos por kilogramo de peso. También hay un estudio muy bueno de una universidad andaluza de hace 2-3 años en cuanto al uso de creatina y lesiones musculares, y esa misma dosis de mantenimiento de 0,3 gramos por kilogramo de peso se supone que es la ideal para disminuir en un 3% el índice de lesiones musculares. Ves que no disminuye mucho, pero es un estudio publicado en una revista de alto impacto, ¿de acuerdo? Y que dice que hay una diferencia estadística significativa, ¿vale? Pero naturalmente no es lo mismo en tu caso que vas a hacer fuerza y crossfit, ¿de acuerdo? Como debes tomar esa creatina
que lo que decía, que ante un maratonero. ¿Un maratonero debe tomar creatina, a tu parecer? Ahora, tú estás haciendo nutrición, nos tienes que decir algo. ¿No debe tomar? No. Bueno, podría tomarla. A mi parecer podría tomarla. ¿Cuándo? En el inicio de su periodo de entrenamiento, cuando está trabajando más la fuerza y la velocidad. ¿Vale? Si hacemos un entrenamiento inverso, en alguien que va a hacer largas distancias, trabajar la fuerza y la velocidad al principio, pues en ese momento igual podría obtener algún beneficio. No digo que la tenga que tomar, pero sí podría obtener algún beneficio de ello. Naturalmente, cuando está en periodo afinando su forma de cara al maratón, pues poco beneficio va a obtener de ello. ¿Vale? De la misma manera que la creatina, bueno, pues es más efectiva no solamente en deportes de fuerza, sino si los deportes son interválicos, ¿no? Tenis, el golf podría tener alguna, que en un deporte más continuo. Sí, hola Javi. Sí. ¿Cómo sabes que lo que le vas a suplementar al deportista es lo correcto o está en las cantidades adecuadas y que no lo está consumiendo en la dieta? Bueno, pues primero, antes de suplementarle, si es una sustancia que se puede detectar en una analítica, un estudio analítico, realizo ese estudio o solicito ese estudio analítico. Luego le hago una breve encuesta dietética, ¿de acuerdo? Para valorar si lo está tomando o no. Caso de la creatina, si me dice que es una persona muy aficionada a comer salmón, ¿de acuerdo? Pues puedo suponer que está tomando un aporte de creatina muy importante en la dieta. Si me dice que es alguien que el salmón ni lo prueba y que otras sustancias que contengan creatina tampoco, puedo suponer, de acuerdo, que si está haciendo ejercicio de fuerza sí sea necesario suplementarle. ¿Vale? Un deportista de resistencia que me dice que que sí, que come mucha fruta, mucha verdura, que está haciendo más una paleodieta, por ejemplo, pero escasa en cereales, supongo que debo suplementarle con hidratos de carbono. Porque al hacer la evaluación dietética me dice que su ingesta en hidratos de carbono no es lo suficientemente grande para la actividad que desarrolla. ¿Vale? Por eso quiero decir que no es tomar por tomar, sino hay que seguir unas pautas. ¿Vale? Así como si estamos ante una persona que tiene un estrés oxidativo por el deporte muy importante, porque realiza un trabajo muy exigente en el entrenamiento, en la competición y con una alta carga tanto de volumen como de calidad del entrenamiento, bueno, pues un antioxidante no le va a venir mal seguro. Darle vitamina C, vitamina E y darle una coenzima Q10 seguro que no le va a venir mal, seguro. Y seguro que va a mejorar su recuperación. Un deportista que tiene un alto estrés en el entrenamiento y un alto estrés en la competición, seguro, ¿de acuerdo?, que la toma de cúrcuma no le va a venir mal. Primero, porque los estudios demuestran que no hay un tope en la toma de cúrcuma, no hay un tope malo. Dentro de eso también se absorbe muy mal, con lo cual podemos tomar kilos y absorberse de mala manera. Hay métodos para que se absorba mejor, pero tiene un efecto beneficioso. Tú, si una persona que toma cúrcuma le vas haciendo unas determinaciones analíticas de los factores reactantes agudos a nivel analítico, que nos hablan de la inflamación, ¿de acuerdo?, después del ejercicio físico, la persona que toma cúrcuma y la absorbe bien, ¿de acuerdo?, por la suplementación que está tomando, tiene unos niveles dentro de la normalidad, y la que no lo toma, ¿de acuerdo?, puede tener unos niveles elevados de esos factores reactantes, ¿no?, de inflamación. Y esa inflamación sabemos que va en contra de la recuperación y del rendimiento. Luego, sustancia que no provoca daño y que es beneficiosa porque disminuye esa inflamación después del ejercicio, bueno, pues puedo considerar el tomarla en ciertos momentos, ¿no? Con la cúrcuma en concreto y con un producto en concreto que mejora mucho su absorción, hay un trabajo hecho el año pasado con determinación analítica de 2 clubes profesionales de fútbol de primera división, ¿de acuerdo?, y los resultados a nivel analítico son espectaculares. De una cúrcuma que se absorbe, porque ya te digo que la cúrcuma en dieta habitualmente lo que se hace es mezclarla con pimienta, porque la pimienta favorece la absorción. También se están haciendo estudios a nivel de personas en tratamiento de cáncer, también porque disminuye la inflamación en esos casos. ¿Vale? Y sustancias que surgen como suplementación dietética y acaban utilizándose en algunos pacientes. Estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de un suplemento parecido, ¿de acuerdo?, con un efecto parecido a la cafeína, que se está utilizando. Hay un estudio en el Hospital de Valdebrón que están utilizando en enfermos de Alzheimer, porque mejora la capacidad de atención, y está pensado en principio para el deporte.
¿vale? Es decir, que en el deporte adoptamos cosas que se han utilizado en tratamiento en enfermedades, pero a veces en las enfermedades también se utilizan sustancias que se han probado o pautas que se han probado en el deporte. Tanto lo que está permitido como lo que no. La EPO, la eritropoyetina humana, ¿de acuerdo?, nació porque los enfermos que estaban hemodializados tenían anemia y para evitar esa anemia se les ponía EPO. Claro, algún listo vio, joder, si al que tiene anemia por la diálisis le subo el hematocrito, al que tiene un hematocrito de 48 le pongo en 56 y en vez de tener 600 caballos tiene 800 el motor. Claro, luego se pasaban y algunos se morían por muerte súbita a cuenta del consumo de una sustancia prohibida. ¿Vale? Es decir, que una sustancia prohibida no solamente es prohibida porque mejora artificialmente el rendimiento, sino porque puede ser perjudicial para la salud. Se dice que ha habido ciclistas detrás del bloque soviético, ciclistas en Italia en su momento y otros deportistas, no solo ciclismo, que tenemos el ciclismo un poquito ahí como manchado, pero eso ha pasado en muchos deportes, que por el consumo de pan han llegado a tener hematocritos cercanos al 60%. Eso es chocolate, eso no es sangre. Eso en el momento que el deportista se deshidrata, le hace un embolo y adiós. Se muere, un infarto cerebral, un infarto cardíaco y se muere. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda por ahí más, no tengáis miedo. Yo si lo puedo contestar, lo contesto, y si no, pues os dejo con la duda. A ver, entonces no es tan malo, no son tan malos los suplementos, ¿no? Porque yo venía con la idea de que pues no eran nada bueno, sobre todo los que toman proteína y así. A ver, tenemos que partir de lo que he dicho, ¿de acuerdo? Un suplemento es algo adicionado a la dieta. Si la dieta que yo tomo me cubre mis necesidades, no es necesario hacer una suplementación. No estaría indicada. Es tomar por tomar. Entonces, cuando bien porque mi dieta es deficitaria o porque mi consumo es excesivo en algunas sustancias, ahí está indicado tomar ese suplemento. Y a veces el suplemento está indicado simplemente por comodidad. Si tú acabas de hacer un entrenamiento y no vas a ir a comer hasta dentro de 2 horas, pues tomarte ese suplemento que tenga hidratos de carbono y proteínas según acaba el entrenamiento es lo indicado. Porque va a ser cuando tu organismo, tu músculo se vuelva a recargar de hidratos de carbono y utilice esos aminoácidos que estás tomando. Sabes que hay un periodo en el cual el organismo está más activo, ¿de acuerdo?, para recuperar esos hidratos de carbono y evita que esa toma de hidratos de carbono pase a formar grasa, ¿de acuerdo?, sino que se vuelva a almacenar como glucógeno. Tenemos un periodo de ventana por esa activación que tiene. Entonces, si no voy a poder comer en ese momento, bueno, pues lo uso en ese momento de una barrita energética, de un batido. Sería lo indicado. Eso es suplementar también. Es decir, mi dieta no es deficitaria, pero bueno, la manera que tengo de ingerirlo es de esa manera. Bueno, pues lo hago. Pero si me puedo comer un plato de arroz justo según acabo, pues me como el plato de arroz, va a ser más sano. Y una buena ensalada y un buen filete de pollo, de carne. ¿Vale? O sea, que un aporte de proteína se puede tomar, no hace falta tomarlo de continuo, se puede tomar cuando tú sabes que ese día vas a hacer más ejercicio que entre semana. Lo típico, la toma de aminoácidos ramificados. Los aminoácidos ramificados se recomiendan antes y después de un ejercicio de fuerza. ¿De acuerdo? Antes para que ya estén circulando y vayan a donde tienen que ir, y después para recuperar de esa actividad. ¿Vale? Y lo puedes tomar simplemente cuando haces ese ejercicio de fuerza. El día que vas a hacer 1 hora de bicicleta estática para recuperarte, con tu dieta habitual ya tienes la cantidad necesaria. No lo vas a usar porque no tienes esa demanda. ¿Vale? Es decir, que la misma sustancia puede estar indicada un día sí y otro no. Es lo que te digo. Yo he salido a correr y he corrido 1 hora y media a alta intensidad, pero llego a casa y me puedo comer un plátano, un plato de arroz y un lácteo, pues no me voy a comer una barrita como eso. ¿De acuerdo? Que he ido a correr por el monte, he ido con el coche y estoy a 2 horas de casa, si para cuando llegue a casa ya mi capacidad de recuperación va a ser menor, pues según acabo lo tomo y me tomo ese suplemento. Yo, por ejemplo, en el equipo de fútbol, los batidos, las barritas,
Pero les digo, bueno, hay cosas que sí hay que tomar después de entrenar, pero ese tipo de suplementos, si vais a ir directos a comer a casa, no es necesario. Pero si vais a tardar 2 horas en ir a comer, comeros la barrita o tomaros el batido. Porque me aseguro, desde mi puesto profesional en el equipo, me aseguro de que están recuperando adecuadamente. Y luego ya coméis en casa. ¿De acuerdo? Pero hombre, tener en cuenta lo que habéis comido, Al final son 86, 90, 150 calorías lo que has comido, que no vas a engordar por ello, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿y las barritas engordan? Pues hombre, si comes 7, y si no has hecho ejercicio y tu dieta está basada en las barritas, pues naturalmente pues sí, engordarán, pero si la tomas en el momento preciso, es como a nivel de deporte escolar infantil. A veces me dicen los padres, ¿y el niño puede comer chuches? Digo, pues hombre, una chuche de vez en cuando como premio no se la vas a quitar, pero que no coma chuches todo el día. Y si tienes un momento del día para dárselo, mejor después de hacer ejercicio, porque hay esos hidratos de carbono libres que están por ahí, en vez de ir a formar grasas, si el músculo está ávido de ellos, ¿qué van a hacer? ¡Puap! Al músculo a recuperar. Mejor momento del día ese, pero que no sean un porcentaje importante de la dieta, como no lo tiene que ser el alcohol, ni el café, ni otra serie de sustancias. Los aminoácidos ramificados no está demostrada su eficacia, pero has dicho que sí que se recomienda. A ver, los aminoácidos ramificados está demostrada su eficacia en cuanto a que pasan a formar parte de la proteína muscular mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos incluso mejoran la recuperación muscular. Pero hay trabajos que dicen que sí son efectivos en el deporte, ¿de acuerdo? Y hay otros trabajos que dicen que no lo son tanto, ¿de acuerdo? Por eso, dentro de esa categoría de productos efectivos, productos probablemente efectivos, están dentro de los productos probablemente efectivos, ¿vale? Pero vamos, su utilización es amplia y habitual, ¿vale? Por lo mismo que os decía antes, ¿no? Los trabajos es que depende mucho si la población que está estudiando son esquiadores de fondo finlandeses que maratonianos de Córdoba, o remeros de Guernica, ¿de acuerdo? O corredores de montaña de Huesca. Es que son diferentes, ¿Cuántas horas entrenan? ¿Qué rinden? ¿Cuál es su metabolismo energético fundamental? ¿Qué trabajo de fuerza realizan? ¿Qué no trabajo de fuerza? ¿Qué trabajo de resistencia? Es que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Como el trabajo de fuerza. Hay trabajos de fuerza que provocan mayor estrés en el músculo y otros que provocan menos, No es lo mismo trabajar con peso libre que en máquinas, que hacer trabajo excéntrico. Son trabajos diferentes. Las necesidades han de ser diferentes también. ¿De acuerdo? No sé si os queda por ahí alguna cosilla en el tintero. Con las ganas nos quedéis, ¿Nada más? Pues nada, agradeceros a todos, tanto a los presentes como a los que nos han seguido a través de streaming, vuestra asistencia y nada, espero que os haya aclarado alguna cosa, aunque no os haya dado una receta mágica, ¿vale? Gracias a todos.